Bendiciones a todos. El día de hoy vamos a ver el arrebatamiento, este tema que ha dado mucho de qué hablar. Y bueno, he recibido comentarios buenos y malos, pero lo vamos a ver ahora desde el punto de vista de la gematría bíblica. Esto quiere decir, vamos a ver números. Así que yo te invito para que veas todo esto, este estudio que me parece interesante y que cada quien tenga sus conclusiones de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le revele. Ahí te va. Ya habíamos dicho que Génesis 6:3, Dios determinó que la edad del hombre iban a ser 120 años jubilares, por lo tanto son 6,000 años. El Eterno determinó un periodo de 6,000 años para ponerle fin a la era del pecado. Eso ya lo vimos, eso creo que ya está entendido. 7 años es un Shemitah, 7 Shemitahs es un Shanán, que de 49 años. El Shanán más el año sabático es un jubileo. Y 120 jubileos es el permiso de Dios que le dio al hombre para gobernar. Ok, el problema que viene aquí es cuando analizamos las fechas de acuerdo al calendario hebreo y al calendario gregoriano, que es el que normalmente rige a todas las naciones. Entre uno hay 360 días y en otro hay 365. Por lo tanto, el 2022 que vivimos la mayoría para el calendario gregoriano, en el calendario hebreo no es el 2022. Entonces hay que estudiar la numerología o el calendario de los hebreos, pues para ver realmente en qué tiempo estamos. De eso vamos a hablar el día de hoy. Mira, en 1972-73 Israel celebró el jubileo luego de la victoria en la guerra de Yom Kippur. ¿Ok? Esto es interesante porque Cristo Jesús inicia su ministerio en un año de Shemitah y al siguiente año inmediatamente era Yobel. Era Yobel. Yobel quiere decir jubileo. Entonces, esto se está dando coincidentemente en esta fecha, que yo creo que no es coincidencia, sino que es la palabra de Dios cumpliéndose. Es decir, año 2021-2022, todo ese año del Shemitah, y en la conclusión del Shemitah inmediatamente entramos al jubileo, que es el año 2023 de nosotros, y para los judíos ahorita vamos a ver todo este tiempo. Bueno, el jubileo significa libertad, prácticamente el perdón de las deudas, donde cada uno vuelve a vuestra posesión y a nuestra familia de acuerdo a Levítico 25:10. ¿Ok? Mira, esto lo saqué también de una de las páginas una de las páginas directamente en donde ellos hacen esta alusión desde la edad de Cristo. Cristo nació el 5 antes de Cristo, por eso es que trae -5. Solo que aquí se equivocaron. Después del -1 es el año 0. Y luego del año 0 ya viene el 1. Por lo tanto, aquí ellos dicen que en el año 8, que para mí yo creo que es esto, el año 7 fue cuando Cristo Jesús entró al templo teniendo 12 años. Considerando 5 del antes de Cristo y todos los 7 en este caso después de Cristo. Ahora, quiero que veas esta fecha porque está interesante. El 26 después de Cristo, que yo creo que es aquí el 25 después de Cristo, fue el año del comienzo del ministerio de Jesús, en año del Shemitah. Pero lo que quiero que veas es que al año siguiente, que fue el 26, fue el año del Yobel, ¿ok? Aquí lo pusieron mal, aquí pusieron 26 y luego 27, que sería porque no se están comiendo el año 0, pero no, aquí sí es 25 y 26. Eso se me hace interesante para tener la culminación o la muerte de Cristo Jesús y la resurrección el año 29 después de Cristo. Ahora, si a ese año le agregamos los 2000 años en donde Cristo debe cumplir del tiempo de Cristo a nuestros días, llegaríamos al 2029. Está interesante, ¿no? 2029. Ahora te voy a compartir la historia de los jubileos, la historia de los jubileos los últimos 50 años. De hecho, si te fijas, iniciamos en el jubileo 118 y vamos a entrar al jubileo 119 de acuerdo a esta lista. Pero hay que tomar en cuenta que hay un jubileo más porque cada ciclo de 19 años tiene 7 años bisiestos. Por lo tanto, esos años bisiestos se le tienen que agregar 25 días más a cada año bisiesto y eso nos da en total, solamente de estos 50 años, un jubileo más. O sea, 2000 años entre 19 ciclos nos da 105 ciclos, ¿ok? 105 ciclos por 7 años bisiestos
nos da 736 años bisiestos en estos 2000, ¿ok? 736 por 25 días adicionales nos da 18,400, que dividido entre 360 días del año judío nos da un jubileo más. Entonces estaríamos llegando ya al jubileo 120 sin problema, sin problema. Ahora, lo que quiero que veas es que también cada 7 años ha habido una tragedia, una consecuencia por la desobediencia del hombre en cuanto al mandato de Dios del año del reposo, del año sabático, ¿ok? Aquí en esta ocasión, en este año, la revolución islámica, la caída del comunismo, la guerra del Golfo Pérsico, la masacre de los bonos en el 94, las Torres Gemelas y una devaluación en el 2001, y así sucesivamente ha habido muchas situaciones críticas. Entonces, creemos que aquí, en lugar de ser el 119, es el 120 por el tema de los años bisiestos, y finalmente 7 años más en un Shemitah, la segunda venida de Cristo. Esto lo vamos a profundizar de una manera más clara y ahí te va. También nos vamos a basar en Salmo 90:10. Salmo 90:10 dice que la edad de los hombres son de 70 años y en los más robustos de 80 años. Por lo tanto, vamos a considerar 80 años, ¿ok? Entonces vamos a considerar dos profecías. Una que es la de los 6,000 años, pero la vamos a partir de Cristo a nuestros días, que deben ser 2,000 años. Y la otra, la generación de la higuera, que parte desde 1948, ¿ok? 48, 49, acuérdate que es un año sabático el que vamos a considerar. Bueno, ya te comenté que desde Génesis 6:3 ha habido o va a haber los 6,000 años de gobierno del hombre divididos en la era primitiva, que parte de Adán hasta Abraham. Luego la era patriarcal de Abraham a Cristo. Y de Cristo a nuestros días, 40 jubileos, que son 2,000 años, ¿ok? Entonces, esta es una de las profecías que vamos a calcular más y ahorita te voy a mostrar números. Pero déjame por lo pronto darte unos ejemplos bíblicos del número 120. 120 jubileos, 120 años del ministerio de Moisés, en donde fueron 40 en Egipto, 40 en el desierto siendo preparado y 40 cumpliendo su llamado. Ahí está el 120, ¿ok? Luego, 40 años que vivió en Egipto como príncipe, sí, con toda la realeza, y luego 40 años de ministerio donde él se humilló, él ya dejó la riqueza, y esto es un símbolo de lo que Cristo hizo, dejando su riqueza, su reino celestial para venir a hacerse humilde y morir por nosotros. Luego, 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, ¿ok? Para recibir las tablas. Pero luego tuvo que subir nuevamente 40 días porque el pueblo pecó y quebró las leyes Moisés en el becerro de oro. 120, si te fijas, 120. Luego, 40 días y 40 noches estuvieron los espías reconociendo la tierra cuando Moisés los mandó a reconocer la tierra. Luego, 40 años de castigo cuando murmuraron en contra de Moisés, porque había gigantes en esa tierra prometida y solamente 2 personas hablaron bien. Entonces Dios los entrega 40 años por los 40 días que estuvieron reconociendo la tierra, 40 años de castigo. Entonces 40, 40, 40. Interesante, ¿no? Luego, Israel por un lado se adelantó pidiendo rey. Fueron con Samuel para pedirle al rey Saúl, ¿ok? Se adelantó. Y Dios le dijo a Samuel, no te preocupes, no te están desechando a mí, me desecharon a mí, no te están desechando a ti, le dijo. Entonces, se adelantó pidiendo rey 40 años, pero se atrasó también el pueblo de Israel en la tierra prometida caminando 40 años. Entonces, interesante, ¿no? Interesante, por un lado se adelantan pidiendo rey, pero por otro lado se atrasan rumbo a la tierra prometida 40 años. Ahora, en el reinado de David, que sí fue un hombre conforme al corazón de Dios, 40 años reinó también, pero de los 40, 33 en Hebrón y 7 en Jerusalén. Interesante porque 40 más 33 nos da justamente el tiempo de los 73 años que ha vivido Israel luego de la generación de la higuera a partir de 1948. Eso está interesante. Ahora, también David es un símbolo de, como fue conforme al corazón de Dios, es exactamente lo que hizo Jesús, Cristo Jesús. Dejó la eternidad, ¿ok? Dejó la eternidad para humillarse a sí mismo y en la tierra vivió 33 años, ¿ok? Hasta los 33 años de ministerio y luego quedaron pendientes 7 de una generación de 40 años. Interesante cómo se parece mucho el caso a la vida de David. Ok, seguimos.
Luego, Israel en 1948-49 tuvo un crecimiento cuando ya se decretó la fundación del Estado de Israel. Por fin lo dejaron crecer, por fin lo dejaron tener por primera vez una presidencia, ¿sí? Un orden de gobierno, y empezó a crecer del 49 al 89. A 73 años es una de las naciones más poderosas, más prósperas en los negocios. La mayoría de las compañías más prósperas de nuestros días, Amazon, Facebook, Google, tienen su sede en Israel. Interesante, Israel ha crecido bastante porque lo dejaron crecer y ahora vamos a 73 años. Si te fijas, hay una similitud, 40-33. Este es el año 73 que está viviendo Israel. Solamente quedarían 7 años para llegar a los 80 de acuerdo a Salmo 90:10. Estamos en el año 73. Interesante, ahí te va. Entonces, a ver, Tony, vamos preguntando, a ver, ¿cómo está el rollo? Porque hay dos corrientes en los judíos. Hay una corriente de los judíos que piensa que estamos en el año 5783 y hay otra corriente de pensamiento que argumentan que estamos en 5993. ¿Es válido? Sí, es válido. ¿Para los dos? Sí, es válido para los dos. Sin embargo, nosotros vamos a considerar el año 5993 y ahora te voy a decir por qué. En el calendario rabínico, ellos tienen 5783 porque ellos solamente cuentan a partir de la salida de Israel de Egipto. Todo lo de atrás no lo están sumando. Por eso es que a ellos les da menos años, 5783. Y este 25 de septiembre ellos van a cumplir o van a llegar al año 5784. Ok, en el calendario de los caraítas, judíos caraítas, ellos cuentan el 5993 en este momento, porque ellos cuentan los jubileos a partir de Adán, ¿ok? A partir de Adán. Entonces, son 5993 y este 25 de septiembre, con la culminación del Shemitah, entrará el año del Rosh Hashanah, que quiero decir algo, no es el año nuevo de los hebreos, porque ese se da en marzo-abril, es el mes séptimo, pero es la fiesta más representativa de los judíos, eso que quede claro, en donde van a dar lugar al año 5994. Ok, el calendario rabínico, como ya te decía, comienza desde la salida de Israel, ahí no hay ningún problema, llevan 5783 y a ellos les están faltando 217 años para el cumplimiento de los 6000 años, ¿ok? De los 6000 años que Dios determinó. Pero los caraítas cuentan, recuerden aquí que fue porque Dios le cambió el calendario a Moisés y le dijo, a partir de aquí vas a contar la Pascua, vas a celebrar la Pascua y vas a contar los días, es decir, le cambió el calendario. Pero no precisamente se considera un cambio de calendario, sino una nueva inclusión de unas nuevas fechas. Por eso es que el calendario de los caraítas, ellos lo siguen contando desde tiempo atrás, los 5783, que ya suma los rabínicos, más 217 más, ¿ok? Pero aquí solamente están considerando 210 años de que sí se pudieron celebrar en Egipto. Recuerda que José tuvo gracia delante de Faraón en el tiempo de las vacas flacas y las vacas gordas, y hubo alimento y sustento para su padre, para sus hermanos. Todo ese tiempo en que vivió Faraón halló gracia a José, pero muriendo Faraón, volvieron los israelitas a ser esclavos en Egipto y ya no pudieron continuar con la celebración de las fiestas. Entonces ellos agregan 210 años más 5783, es lo que nos da 5993 y solo quedan pendientes en este momento 7 años que faltan de la gran tribulación. Por eso es que los tiempos se están apretando. Por eso es que argumentamos que el arrebatamiento muy probablemente va a ser en este 2022 en fiesta de trompetas. Nadie sabe el día ni la hora, pero el tiempo, el mes y el año sí lo podemos determinar. Entonces es muy importante que sepas que la gematría bíblica ya cuenta ese año del 5993 del calendario caraíta y solamente estarían restando 7 años que son obviamente los de la gran tribulación. Entonces vamos a tomar en cuenta a partir de aquí dos profecías, ¿sí? La de los 80 años de la generación de la higuera,
a partir de 1948-49, ¿ok? Y en los 2000 años que hacen falta a partir de Cristo a nuestros días para el cumplimiento de los 6000 años que Dios determinó como gobierno del hombre, ¿ok? Entonces, hay una diferencia de 5 días entre nuestros calendarios o el calendario gregoriano con el calendario hebreo. Entonces, para determinar el 2022, en realidad, ¿qué año representa para el calendario de los hebreos? Lo único que hay que hacer es multiplicar 2022 por los 5 días de desfase. Nos da 10,110 que dividido entre 360 días del calendario hebreo, tenemos un adelanto de 28.08 años. Esto quiere decir que nosotros vamos adelantados 28 años más de lo que en realidad el pueblo hebreo lleva en sus cuentas. Entonces, así como va, si tú le restas a 28 los 2022, te da 1993 y fracción, ¿ok? Casi te da los 1994. Y mira que es exacto, porque hacen falta justo 2 meses para llegar al año 1994. Interesante, ¿no? Que hasta las matemáticas se están alineando. Entonces, podemos decir que el 2022 es para los judíos el año 1993, de 2000 que tienen que transcurrir a partir de Cristo a nuestros días. Y entonces, lo que deducimos de ahí es que de 2000 años le quitas 1993, lo único que te queda es la semana 70, la gran tribulación que ha de venir. Solo quedan 7 años, entonces a partir de el 25 de septiembre solamente quedarán 7 años. Por eso es que las fechas son muy, pero muy apretadas. Tomemos en cuenta, iglesia. Fíjate, desde 1948, que para nosotros en el calendario gregoriano es terminación 48, si lo multiplicamos por 5 días, nos da 9,740, que dividido entre 360 días del calendario hebreo, nos da un aumento o un excedente de 27 años. A estos 2706 le quitamos 1900, aquí le puse 40, pero es 48, ¿sí? Porque debe ser el mismo año, 1948, nos da 1920. Quiere decir que de los 2000 años que Dios determinó desde el año de la higuera, ¿sí? De Mateo 24:32, que inició en 1948, en realidad quedarían solamente 80 años. De 1948, que es la profecía de Mateo 24:32, más 80 años, estamos llegando al año 28-29. ¿Por qué 28-29? Porque acuérdate que el 28 es un año de Shemitah y concluye en el 2029. Entonces, si sucediese, que es muy posible que va a suceder la segunda venida de Cristo en el 2029, de todos modos está en el tiempo del Shemitah, que está contado dentro de la profecía de los 80 años. Entonces, desde 1949 a la fecha se han vivido 73 años. Y tú dices, ¿por qué estás contando desde 1949? Porque la profecía entró en el 48, pero a partir de 1949 Israel comenzó a crecer socialmente, políticamente, en los negocios, financieramente. Es decir, empezó a operar con toda la profecía que se le dio, el decreto de ser fundación del Estado de Israel a partir de 1949. Es decir, se le da la firma del Tratado de los Acuerdos en el 48, pero Israel empieza a ejercer en realidad a partir del 49. Por eso es que a la fecha se han vivido 73 años. Ojo aquí, iglesia, 73 de cuántos, tomando en cuenta la generación de Salmo 90:10 son 80 años. Entonces, ¿cuánto quedaría? 80 menos 7, nos quedarían solamente 7 años. Esto quiere decir que el 2022 más 7 años estaríamos llegando al 2029, que curiosamente, bueno, no es curiosamente, que coincide perfectamente con la fecha de conclusión del Shemitah. El Shemitah empieza en el 2028 y culmina en el 2029. Y yo te mostré en la gráfica anterior que cada 7 años hay algo, hay un evento interesante, pero es en la culminación del Shemitah, no en el inicio del Shemitah. Por eso es que el año pasado muchos criticaron el por qué Cristo Jesús no vino en el 2021. Pero recordemos que todo ha sucedido en un año de Shemitah
y hasta el final del Shemitah se han cumplido las tragedias y todo lo que ha sucedido. Interesante, ¿no? Entonces, el 2022 de nuestro año gregoriano para el año hebreo es 1993. Entonces, si tú sumas 1 más 9 más 9 más 3, nos da el año 2022. Es una confirmación, 2 veces, 2, 2. Y luego, si sumas el 2022, nos da el número 6, ¿ok? Que es el número de hombre. El número de hombre. Recuerda que también está próximo la aparición de la manifestación del hombre de pecado. Esto es bíblico. El hombre que ha de gobernar 7 años sobre la faz de la tierra en la gran tribulación es profético también. Ahora, si tú cuentas el año del Yobel, que es el que vamos a entrar, el 2023, te vas a dar cuenta que 2 más 2 más 3 nos da 7 años, que representa el número de Dios, el Shabbat de Dios, el descanso de Dios, ¿sí? El reposo. Esto debemos de tomarlo con mucha seriedad, porque estamos entrando a partir de septiembre a estos números que se van a cumplir de una manera interesante. Ahora, el 2029, vamos a ver para el año hebreo qué año sería. 2029 por 5 días de desfase nos da 10,145. Entre 360 hay un desfase de nosotros de 28,18 años. Si a esto le restas 2029, que es el año que consideramos, te da 2000, justamente del año hebreo. El año hebreo, el año 2000 para los hebreos, es para nosotros el año 2029. Por eso es que la segunda venida de Cristo creemos que se va a dar en justamente un año de Shemitah, en una culminación de Shemitah y también en fiesta de trompetas. Coincide perfectamente la medición de los 7 años. Y tú puedes decir, oye, pero a ver, solamente estarían faltando 6 meses para el 2030. Bueno, curiosamente, del nacimiento de Juan el Bautista, que representa la profecía y que bíblicamente la gente decía que era el Elías que ha de venir, así lo manejaban, 6 meses con el nacimiento de Cristo y 6 meses quedarían también para entrar al 2030. Interesante, ¿no? Interesante. 6 meses de acuerdo al calendario de los hebreos. Entonces, Cristo regresará al Monte de los Olivos para poner sus pies en Israel en el 2029, muy posiblemente, pero no viene solo, viene como el león de la tribu de Judá, con ángeles, arcángeles, serafines, querubines, todo el reino celestial y aparte la esposa que ya viene acompañando a Cristo Jesús para la batalla del Armagedón y posteriormente los 1000 años de paz que se darán a partir del 2029, más 1000 años, estaríamos llegando al 3029, que sería el año donde entraríamos entonces a la Gran Jerusalén. Vamos a ver en los videos que te voy a mostrar a continuación en unos días lo maravilloso del milenio. ¿Y por qué son 1000 años? ¿Por qué Dios determinó el séptimo día de descanso en la tierra todavía? Pero es el año 2029, el año 2000 del pueblo judío, por lo que a partir de ahí comenzará el séptimo día del Creador. ¿Ok? Interesante, ¿no? Y en el 3029 entraremos a la vida eterna para vivir en la Gran Jerusalén. ¡Wow! Padrísimo. Entonces, amigos, amados, la única posibilidad de que estos dos acontecimientos, lo que es el arrebatamiento y también la segunda venida de Cristo, que son dos eventos importantísimos de nuestros próximos días, la única fecha para que coincida en fecha de Shemitah es hasta el 25 de septiembre de este año, que culmina el Shemitah, porque de otra manera, y fíjate bien cómo te lo digo, de otra manera no entraría en fechas del Shemitah. Entonces lo que bíblicamente vemos es que Cristo Jesús, cuando abre el libro de Isaías, que fue invitado a una sinagoga para iniciar su ministerio y que dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para traer buenas nuevas a los pobres, a los abatidos, etcétera, etcétera. Pero luego dijo, a predicar el año agradable. Eso es Shemitah. Cristo inició en Shemitah e inmediatamente después del Shemitah se vino el Rosh Hashanah,
que fue el año del jubileo, el año del Yobel, que coincidió en ese momento. ¿Por qué te digo esto? Porque para que vuelva a coincidir un año de Shemitah con un año de Yobel, tendríamos que esperar 50 años más. Estaríamos entrando hasta el 2073. Amigos, esto no puede suceder, porque entonces se descartaría la cita bíblica de Salmo 90:10. Por eso es que te digo, hasta septiembre se cumplirían exactamente la culminación del Shemitah para el arrebatamiento, y hasta septiembre del 2029 culminaría exactamente en tiempo perfecto, bíblicamente hablando, si en la gematría bíblica, el septiembre del 2029 también entraría en la culminación del Shemitah la segunda venida de Cristo. ¡Ah, caray! Interesante. Por eso es que argumentamos que bíblicamente esto debe suceder. Ahora, si de aquí en adelante el Eterno quiere agregar días más, será su misericordia. Será su misericordia. Pero ojo, la gematría se ha cumplido bíblicamente al pie de la letra. Es decir, lo que dijo Dios se cumple porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, interesante, si el Natsal sucede en septiembre de este año, el anticristo debe presentarse en los próximos días después del Natsal, en la fiesta de Yom Kippur, que es el mes de Tisri, o sea, a los días después del arrebatamiento. Ahora, hay una parte, una porción de la Biblia que dice que estas cosas no sucederán sin que antes haya apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Entonces, es posible que alcancemos a visualizar a quien va a ser el anticristo a lo mejor un día, 2 días antes. No lo sabemos. Es posible para entonces que se cumpla esa porción bíblica y que de todos modos los tiempos se apremien. Por eso es que las guerras se están acelerando. Todo esto el caos se está acomodando en el kairos de Dios, en el logos, en el rema de Dios o en el tiempo de Dios, para que sucedan todas estas cosas. Daniel 12 del 9 a 10 dice: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas. ¿Cuáles palabras? Las del tiempo del fin, ¿sí? Y dice, estarán cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Amigos, el tiempo del fin del arrebatamiento de la iglesia es este año. Y el tiempo del fin para la segunda venida de Cristo es en 7 años más. Pero recuerda que este periodo de 7 años le corresponde al gobierno del anticristo. Dios le dará todo el permiso y el poder, porque así está escrito, para que ellos hagan y ejecuten todos esos juicios. Y al mismo tiempo ejecutarse el juicio de Dios sobre la casa de Israel, de la semana 70 que Dios trajo como juicio dentro de las 70 semanas. O sea, Dios también va a ejecutar ese juicio. Entonces dice ahí, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Yo espero que tú seas de esos. Los impíos procederán impíamente. Y ninguno, fíjate bien cómo dice, ninguno de los impíos entenderá. Por eso es que hay mucha crítica, por eso es que la gente habla mucho, ofende mucho, hay comentarios muy negativos, pero bueno, dice aquí, los entendidos comprenderán, los entendidos comprenderán. Damasco es otra de las profecías que también deben suceder antes del arrebatamiento. Damasco debe ser destruida, y aunque Damasco fue bombardeada en el 2012, para casi al exterminio, bíblicamente debe ser pues prácticamente exterminada. Damasco debe ser destruida antes del arrebatamiento. Entonces tomemos en cuenta algo. La profecía de Jeremías en Jeremías 49:24 dice que estará dando como mujer que va a dar a luz. ¿Por qué está diciendo eso Jeremías? Porque justamente con este acontecimiento estaremos dando a luz la semana 70 y estaremos dejando para siempre el periodo de los dolores de parto. Ojo aquí, hay que poner atención porque esto se va a cumplir. Mira, justamente lo que están haciendo las Naciones Unidas, lo que están haciendo ellos, si no quieres creer a la palabra de Dios,
ellos van a celebrar del 13 al 27 el periodo del 77 año de las sesiones de la Asamblea de las Naciones Unidas, donde se planea que se celebre una ceremonia de tratados legales de la Asamblea General de Naciones Unidas como un momento de los objetivos de desarrollo sostenible hacia un acuerdo de, ¿cuánto dice aquí? 7 años. 7 años. La ONU está diciendo que van a firmar un tratado de 7 años que va a comenzar, o que se completará más bien antes del año 2030, al mismo tiempo de la culminación del Shemitah 2029. ¿Te das cuenta? Dice aquí, se entregó una copia de Laudato Si, que es un plan propuesto que se completará en 7 años, como un movimiento precursor para los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, en donde todos los estados miembros de la ONU deben adoptar. Y luego me llama la atención que dice aquí que el movimiento Laudato Si propone 7 de los 17 objetivos. Fíjate, una organización, 7 objetivos de la encíclica Laudato Si de la Iglesia Católica, ¿sí? De Roma, de Babilonia, pues, y los otros 10 de las Naciones Unidas. ¿No te dice algo sobre lo que Apocalipsis trata de la bestia? Que dice, una bestia, 10 montes y 7 diademas. Ojo aquí, una bestia, 10 montañas o 10 montes y 7 diademas. Aquí hay una organización, ¿sí? Que no hay otra organización tan grande, tan fuerte, tan poderosa, hablando de estructuralmente a nivel mundial. No hay nada más grande que la ONU. Es una organización, 10 tratados de la ONU y 7 de la Iglesia Católica, o de Roma, o de Babilonia, como le quieras llamar. Interesante, ¿no? Entonces, fíjate bien, tenemos que estar atentos, mis hermanos. Hebreos 10:26 dice, porque si pecáremos voluntariamente, fíjate, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, después de haber sido salvos, después de haber conocido la verdad en Cristo, ya no queda más sacrificio. Perdóname, la gracia ya no estaría, no aplica para ti la gracia si sigues pecando todavía. Ahora, yo no quiero juzgarte, yo no quiero ser la obra del Espíritu Santo en ese sentido sobre tu vida. Yo no vengo a estarte apedreando, no. Lo único que digo es que debemos de cuidar, debemos de prepararnos para el momento del arrebatamiento. ¿Cómo? Buscando a Dios, agradándole, buscando la santidad. Ahora que está iniciando el mes de agosto, que el pueblo judío hace Teshuvah, Teshuvah quiere decir arrepentimiento, es tiempo de volver el corazón al Señor, es tiempo de empezar a buscar su palabra como nunca antes, es tiempo porque los tiempos se aprietan. Fíjate, Mateo 24:13 dice, mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. No dice el que acepta a Jesús y luego se va y baja la guardia. No. El que perseverare. Para perseverar es dejar de hacer otras cosas, es darle la prioridad, es anhelar la santidad, es cuidar que todo estés cuidando tu integridad para que cuando Él venga no seas avergonzado. Es buscar su rostro, es estar ayunando, es buscar su rostro intensamente. Interesante, ¿no? Y luego dice aquí 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo, eso lo dice Pablo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Por qué? Porque es un sacrificio. Romanos 12 dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es decir, no es agradable levantarse a orar. Yo en este momento estoy ayunando por todos los que han de creer, por la cosecha final. Decidí ayunar hoy y mañana. Entonces imagínate, golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Qué triste que después de una vida cristiana te tengas que quedar en la gran tribulación. Y aún así, es misericordia de Dios, te está dando una segunda oportunidad para que recompongas tu vida. Pero yo, no sé tú, yo no me quiero quedar en este mundo, yo me quiero ir a las bodas del Cordero. Entonces, es tiempo de nuestra partida.
Nuestra partida está cerca. Aprovechémoslo como debemos de hacer. Es tiempo de hacer una reflexión seria de qué vamos a hacer con nuestra salvación. Mira, todo esto que te acabo de decir, de nada serviría si no cambiaría algo en tu vida. De nada serviría. El punto es motivarte a hacer un cambio, a acercarte a Dios. Esta información debe de tomarse con responsabilidad. No debe ser motivo para pecar, para irse a endeudar de todo mundo. Al cabo ya me voy, porque ¿y si te quedas? Imagínate, debemos de cuidar no ser piedra de tropiezo para otros. El pueblo de Israel hacía eso en tiempos bíblicos, en el tabernáculo. Compraban corderitos, la pareja, ¿verdad?, de corderos para que tuvieran muchos corderitos, y eso significa que ellos podían pecar cada vez que habría corderitos, porque luego llevaban el cordero, lo sacrificaban y a todo dar Dios limpiaba mi pecado. Entonces pecaban deliberadamente, voluntariamente, y Dios vio con desagrado todas esas cosas. Así que tú y yo más que nunca debemos de anhelar, sí, cierto, sabemos que vivimos en un cuerpo que no le gusta, que es pecaminoso, pero nosotros ya tenemos una conciencia más de justicia que de salvación. No hay ninguna condenación, correcto, pero eso no es el permiso para pecar. Que esto sea el permiso para poder entrar al lugar santísimo. Por lo pronto, quedan pocos días. ¿Qué vas a hacer tú? Que Dios te bendiga. Bendiciones a todos.